gracias, Señor, por concedernos tantas bendiciones, entre ellas el poder estar juntos para meditar en tu palabra. Te rogamos que hables en nuestro corazón, Señor, que pues esto que está escrito, Señor, en este libro tan precioso que es la Biblia, Dios, tengamos nosotros el discernimiento para comprender, para creer y para obedecer lo que el Espíritu Santo está diciendo en esta tarde a su iglesia. Así que te pedimos, Dios, y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo trabajó muchísimo, hermanos, en esta iglesia de Corinto. La visitó, la animó, les escribió, y la iglesia tal parece que se olvidó de eso. Al punto que cuando leímos el versículo 1 del capítulo 3, hermanos, fíjense incluso con qué le salieron al apóstol. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. De entre los falsos maestros que llegaron a Corinto, hermanos, y que no solo en Corinto había, sino que había en muchas partes de las iglesias, en muchas iglesias, de manera natural, incluso hoy en día lo ocupamos para una carta de recomendación para trabajar en algún lugar. Sin embargo, hermanos, lo curioso es por qué Pablo les menciona esto a una iglesia que él mismo ayudó a establecer. Imagínense eso, hermanos, el apóstol Pablo trabajando en Corinto, estableciendo la iglesia en Corinto, visitando la iglesia en Corinto, dándole cartas a la iglesia de Corinto, por lo menos a este punto, apelando a las dos primeras antes de que llegara la tercera, la carta severa. El apóstol Pablo visita la iglesia, y entonces la iglesia, para su última visita, se le ocurre decir a uno de estos falsos líderes algo simple: queremos cartas de recomendación que avalen al apóstol. Y la iglesia lo aceptó. Y la iglesia estuvo de acuerdo en que Pablo necesitaba referencias para poder llegar y ministrar en esa iglesia. Entonces, ¿cómo no va a estar invitado Pablo, hermanos? Si se fijan, esta carta es muy diferente a la primera que tenemos aquí en la Escritura, es muy diferente. Y aquí Pablo sí está hablando alusivamente, directamente, de lo que se encontró en su visita. Y miren, necesito recomendación. Tengo que recomendarme yo mismo. ¿Saben qué? Aquel que está en esta iglesia le recomienda que predique, que está aquí ahorita hablando de sí mismo. Es hasta ridículo. Yo me tengo que recomendar a mí mismo, o simplemente tengo que otras personas recomendarme. Ustedes me conocen, ustedes saben quién soy, por lo menos han oído de mí. Las nuevas generaciones que llegaron a la iglesia han oído del apóstol Pablo. Sin embargo, este reclamo, hermanos, es duro, es severo y es: ¿qué necesidad hay? Ahora, Pablo necesitaba cartas de recomendación, hermanos, en ninguna iglesia, todos sabían quién era. Y cuando alguien se atrevía, porque sí hubo como aquí, que le dijeron: demuéstranos realmente tu legitimidad apostólica. Lo menciona en la epístola a los Gálatas, hermanos. El apóstol Pablo se quitaba la camisa y enseñaba la espalda y decía: traigo las marcas de Jesús en mi cuerpo, he sido azotado por la causa de Jesucristo. Hermanos, si un falso maestro no toleraría eso, y Pablo dice: hasta en eso tengo necesidad de recomendar, mi testimonio no les es suficiente. Este reclamo ya es vergonzoso, hermanos. ¿Cómo es posible que esta iglesia haga algo? Y miren cómo lo explica el apóstol: nuestras cartas son ustedes. Ustedes son el fruto de mi trabajo. Si aprendieron o no aprendieron, nosotros estuvimos trabajando con ustedes, para ustedes y por ustedes, escritas en nuestros corazones. No hemos dejado de pensar en ustedes, aún a pesar de todo. Pablo dice: siguen en mi corazón. Iglesia de Corinto, sigo amando a la iglesia de Corinto. Y fíjense qué es lo que son. Ahorita hay maestros, hay predicadores, hay una iglesia establecida. ¿De dónde creen que salió todo esto sino de Dios? Y sorpresa, ¿quién creen que usó? Dice el apóstol. Y me están pidiendo cartas de recomendación. Ahora dice esto: son conocidas y leídas por todos los hombres testimonio. Ahora lo que esta iglesia es un testimonio evidencial que todo el mundo puede constatar. Y recordemos que la iglesia de Corinto, hermano, era una de las iglesias con más complicaciones
ramificaciones que había. Cuando hablábamos, hermanos, acerca de lo que, tan solo veo la mesa, hermanos, de la cena del Señor, ¿se acuerdan cómo era el conflicto en la iglesia de Corinto? Solo por participar de la cena del Señor, cómo había incluso discordia en la cena del Señor. Pues Pablo les hace saber, ahora que han escuchado, que ya han sido reencaminados, son el testimonio evidencial. Sin embargo, todavía siguen teniendo esto. Dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón, de carne del corazón. Hay una diferencia, hermanos, que aquí Pablo empieza a hacer semblanza del Antiguo Testamento, de la ley que dio Moisés, que se escribió en tablas de piedra. Dice, ahora hay una diferencia, porque para poder demostrar que andan en el camino, no tienen que andar cargando las tablas de piedra, tienen que tener lo que se escribió en las tablas de piedra escrito en el corazón. Recordemos que la ley, hermanos, las tablas de piedra no solamente eran los 10 mandamientos, era toda la ley. Así que Pablo dice, todo lo que está escrito en la ley tiene que estar en su corazón. Y si está en nuestro corazón, hermanos, entonces nace en todo lo que decimos y en todo lo que hagamos la voluntad de Dios, porque son escritas por el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que escribe en nosotros la palabra, hermanos? No es que tratemos de memorizarla, es el Espíritu Santo el que está hablando a nuestro corazón para que meditemos, para que comprendamos, para que la grabemos, para que la atesoremos, para que la usemos, vamos. Así de sencillo. Y dice Pablo, y tal es la confianza que tenemos en Cristo para con Dios. Y aquí viene algo interesante. ¿Se acuerdan, hermanos, hace 8 días, que Pablo hablaba precisamente preguntando quién es suficiente para el ministerio? Nadie es capaz para el ministerio, pero esa pregunta la deja al aire, porque aquí es donde él comenta esto. No que seamos competentes por nosotros mismos, nadie tiene la capacidad. Nos decía un maestro en el seminario, servir a Dios no es difícil, hermanos. Servir a Dios es imposible, porque solo servir a Dios viene por parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos van a ocupar lo que pasó aquí, van a hacer mal uso del nombre de Jesucristo, lo veíamos en la escuela dominical hoy. Van a hacer mal uso de la palabra para conveniencia. Sin embargo, aquel que es legítimo va a entender que toda, hermanos, su competencia, toda su capacidad viene del Espíritu Santo. Pablo entonces está diciendo, por eso es que yo siento que puedo hablarle de esta forma, porque el Espíritu Santo me trajo a Corinto, porque el Espíritu Santo me ayudó, el Espíritu Santo me inspiró, el Espíritu Santo me trajo de regreso, les volví a escribir y sabe que es el Espíritu Santo hablando en su corazón. Si Pablo no amara a la iglesia de Corinto, no tendríamos esta segunda carta, que es la cuarta, no tendríamos esta carta. Pablo está interesado, hermanos, en hacer una corrección, y aquí ya, no tenemos un registro, hermanos, de la carta severa como tal. Miren, encontramos fragmentos, pero la mención que hace, hermanos, de la carta severa, no me la quiero imaginar siquiera. Si esta carta, que ya es un poquito más tenue, está dura. Pero Pablo no es que esté acusando, es que tú dijiste. Pablo está diciendo, a ver, esto es lo que dijeron, esto es lo que hicieron, y ¿saben qué? Sigo orando por ustedes. Y ¿saben qué? Me siento todavía bendecido cuando hablo de la iglesia de Corinto, lo que ha hecho, lo que hace y lo que está haciendo por Cristo. ¿Cómo es esto posible? Porque es el Espíritu Santo el que hace la competencia en mí para trabajar. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si hay una iglesia en Corinto, es por obra de Dios. Si hay una iglesia en la Beta 4:16, hermanos, es por la obra de Dios. Esto lo dice el apóstol. Dice, el cual así mismo, y comienza a hablar del ministerio de Jesús, se hizo, el cual así mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. A partir de aquí, hermanos, Pablo comienza a hacer un hincapié muy marcado en la obra de Jesucristo, en la renovación, en la salvación, hermanos, en la expiación de Cristo, a diferencia no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cuál es ese nuevo pacto, hermano? Jeremías 31.
En Jeremías 31, Dios promete a través del profeta Jeremías que iba a establecer un nuevo pacto, un pacto diferente, un pacto vivencial. Y es claro, Jeremías va a decir, no el que hice con sus padres en el monte, no lo voy a escribir en tablas de piedra. Ese pacto será diferente porque el pacto que voy a hacer con ustedes será vivo. Ese pacto que yo estableceré con ustedes será diferente. Y entonces nos dice la lepra mata. Habla, hermanos, de lo que provocaba. ¿Se acuerdan? Usted ha leído todo el Antiguo Testamento, la ley. Todo tenía un fin, todo tenía un objetivo, pero era lepra a fin de cuentas. Ahora dice, más el Espíritu vivifica. El pacto que ahora establezco no está escrito en letra humana, está escrito en sus corazones. Ese pacto es el Hijo. Recordemos esto, hermanos, cuando Jesús establece nuevamente, bueno, no nuevamente, toma la mesa, hermanos, del pacto pascual para imponerle el Señor, la cena del Señor, establece a sí mismo mi sangre, mi vida como el nuevo pacto. Yo soy ese nuevo pacto. Entonces nos hace saber todavía, hermanos, la supremacía de Cristo en esto. Y si el ministerio de muerte, hablando de la ley, fue grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Se acuerdan que cuando Moisés bajó del monte, le brillaba el rostro? Y los hijos de Israel veían y se sorprendían. Y dice aquí, ¿cuándo más? Cuando fue escrito esto en tablas de piedra, fue marcado en el rostro de un hombre esa gloria todavía mayor. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Todavía más grande lo que el Señor ha escrito en la vida del cristiano, del creyente. Hermanos, a partir de este punto, hermanos, Pablo deja en claro cómo es Jesús, el parteaguas en una vida que sirve, en una vida que entiende la ley, en una vida que ama. ¿Y por qué Pablo está escribiendo esto? Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, cuando habla de condenación recordemos que sigue hablando de la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Jesucristo es nuestra justificación, lo entendimos en el recorrido a Romanos. Con mayor gloria se verá no las tablas, no el rostro de un hombre, sino el corazón, la iglesia, la vida de aquel que ha sido justificado. Entonces Pablo está estableciendo a todo creyente de una forma diferente. ¿Y por qué la iglesia debe caracterizarse por eso en lugar de estar juzgando y haciendo y poniéndose peros? Recordemos que el mes pasado estuvimos hablando todo el mes, hermanos, de un peligro que el diablo está sembrando en las iglesias, y es inutilizarnos, amarrarnos de las manos. Cuando la iglesia empieza a tener un conflicto de sanación interno, es porque la iglesia ha dejado de fugir como tal y tiene que solucionar un problema interno. Cuando la iglesia, hermanos, es un hospital espiritual para que aquel que venga pueda recibir esa bendición al ver gente renovada, no que la gente de la iglesia tenga que estar siendo restaurada. Y entonces ya caemos en un conflicto. Pablo está diciendo aquí de manera simple, con mayor gloria el ministerio del Espíritu, y lo hace con manera de preguntar, ¿qué no somos nosotros la gloria? Reflejo de la gloria del Hijo de Dios. Dice después, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto en comparación con la gloria más eminente. Nuevamente, Jesús es la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Imagínense. Así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza. Pablo dice, con la esperanza en Jesucristo voy a hablar con mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Se cubría el rostro. En algún momento el rostro de Moisés iba a dejar de resplandecer, pero no el entendimiento, dice más abajo, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora el pueblo de Israel, hermanos, empezó a mirar a Moisés. Y Moisés, para no ser tropiezo, se cubría la cara para que pudiera el pueblo entender la ley. La parte triste es que Pablo dice, pero ni siquiera así. En lugar de poner el velo en el rostro de Moisés, lo pusieron en sus ojos.
y no quisieron entender la ley. Y no quisieron obedecer la ley. Eso fue lo que quedó en el antiguo pacto. Pero ahora, cuando Cristo viene, hermanos, hay que ser claros en esto. Jesús no agarra la ley, la rompe y la desecha. Jesús es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué para nosotros el Antiguo Testamento y la ley tiene validez? La tiene Jesucristo. Ya nosotros no caemos en un ritual, hermanos, para cumplir prácticas judaizantes. En la Biblia, Jesús, hermanos, jamás Jesús intentó judaizar a sus seguidores, a ninguno. El maestro. En la Biblia ninguno de los apóstoles, hermanos, enseñó a judaizar. De hecho, ese fue un problema. Cuando llegaban a la iglesia y estos falsos maestros, aquí en Corinto también, recordemos en Hechos también, hermanos, pasó mucho eso. La epístola a los Gálatas, hermanos, había gente que decía, bueno, si quieres tienes que regresar a lo que nos dejó Moisés, al velo, al rostro, y Jesús. Los apóstoles, hermanos, enseñaban precisamente que es en Jesucristo donde radica la esencia de la ley. Y ahora nosotros entendemos la esencia de la ley en el Antiguo Testamento y la esencia del Evangelio en el Nuevo Testamento. Es Jesucristo la clave. Por eso dice aquí, cuando llega Cristo y en nuestras vidas es quitado el velo por Jesucristo, podemos comprender la ley. Y la ley, hermanos, no resultaba solamente en el brillo del rostro de Moisés, porque Moisés llegó y murió, porque las tablas se quebraron, porque todo lo que ocurrió, sino que el brillo que tenía la esencia de la ley era el autor de la ley. Así que cuando un cristiano, hermanos, camina con Jesucristo, tiene la palabra de Dios en su corazón, naturalmente, hermanos, tiende a brillar. Y no que nosotros resplandezcamos, sino que es notorio que el Espíritu Santo está en esa persona, que el Espíritu Santo se mueve en esa iglesia, que Jesucristo es glorificado en la iglesia. De lo contrario nos va a pasar, hermano, lo mismo que en Corinto. Y terminaremos teniendo conflictos personales, familiares, morales, como iglesia. Dice entonces, ya con Cristo ha sido quitado el velo. Ya, hermanos, usted puede comprender lo que está escrito en la ley. Y saber, hermanos, que lo que prometía la ley de Dios, lo que prometían las profecías del Antiguo Testamento, no era otra cosa más que a Jesucristo. Y que cuando Jesucristo aparece, hermanos, Él hace posible que se quite ese velo del rostro de Moisés, de los ojos y del corazón del creyente. ¿Por qué? Porque ahora resplandece, hermanos, el entendimiento a través de la palabra de Dios. Y esto se lo está diciendo a una iglesia que no se ha querido quitar el velo de los ojos. ¿Cómo lo sabemos? Si no, Pablo no estaría regañándoles nuevamente. ¿Por qué me están pidiendo cartas de recomendación? ¿Por qué siguen hablando de mí en lugar de vivir una vida ejemplar y digna del título cristiano? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pablo dice, cuando escribe a los Gálatas, aquellos que obligan a la gente a regresar a la ley, ¿qué creen? Que ni siquiera ellos cumplen la ley. Así que no estaba la esencia, hermanos, en una cuestión ritualista o estrictamente religiosa, sino que aquí nos explica la esencia, hermanos. El velo quitado en la gloria que se manifestó apuntaba directamente a la gloria que hubo una vez en un pesebre, hermanos, a la cual los ángeles anunciaban. A la gloria, hermanos, que caminó por 33 años en la tierra hablando de lo que era la ley de Dios. A la gloria que se manifestó estando en la cruz, cuando dijo, consumado es. Ya no necesitas nada más que poner tus ojos en mí. Hasta un ladrón que creyó ahí alcanzó misericordia. Imagínense qué mayor gloria que haber visto al Señor Jesús y recibir los labios del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la misma gloria, hermanos, que retumbó en la tierra cuando la tumba tembló para que la piedra fuera removida y un ángel apareciera diciendo, no está aquí, ha resucitado. De esa gloria sigue hablando el apóstol Pablo, de esa gloria que esperamos ver usted y yo un día, hermanos, cuando el cielo dé testimonio del regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se
¿Se dan cuenta la supremacía de gloria que hay en Cristo? Así que Pablo está diciendo, ni siquiera ellos alcanzan a entender que todo circula a Cristo. Ahora, ustedes como iglesia de Corinto tienen que aprender a mirar, obedecer y ser genuinos en cuanto al testimonio fidedigno de alguien que sí ha entendido el quitarse el velo de los ojos a través del Espíritu Santo. Y nuestra conducta lo demuestra, dice, pero, fíjense esta palabra, este texto es hermoso, si le gusta marcar su Biblia, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora el entendimiento, hermanos. Qué difícil es para una persona que no cree entender lo que causa sueño. No la leemos como se debe. Y por eso, hermanos, es que muchos creyentes andan oscilando, cayendo, subiendo. Y no que haya palabras mágicas aquí, ¿verdad? Sino que hemos comprendido la revelación de Jesucristo para vivir creyendo lo que está escrito aquí. Así que dice Pablo, cuando se convierta, quien el pueblo de Israel que no cree, la iglesia de Corinto que está así, cuando se convierta al Señor, van a comprender muchas cosas. Cuando vengan a Cristo van a comprender muchas cosas, porque el Señor es el Espíritu. Mira, este es un texto trinitario. El Señor es el Espíritu, le está dando divinidad al Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya no hay esclavo, y no está hablando de cadenas físicas, hermanos. Está hablando de libertad del pecado, de libertad religiosa, de libertad prejuiciosa. Porque el cristiano, el creyente, el que se ha convertido al Señor, puede respirar confiando en la obra perfecta de Jesucristo. Él quien quita el velo de duda. El velo representaba todo eso, hermanos: incertidumbre, duda, que no comprendían la ley. Y como no comprendían la ley, decidieron no hacerle caso a la ley. Y al no hacerle caso a la ley, le dan la espalda a la ley, hasta el punto, hermanos, de pecar en contra de la voluntad de Dios por desconocer la ley. Porque es importante que tengamos nosotros el vínculo con su palabra, hermanos, para no cometer el mismo error, porque la iglesia de Corinto aquí ha caído, hermanos, en esa circunstancia también. Así que Pablo, cuando dice se conviertan, no solamente hace referencia a aquellos que confían en la ley de Moisés, sino a aquellos que tienen el velo todavía y que están dentro del pueblo, que están dentro de la ciudad de la iglesia, pero que no han alcanzado a comprender la magnitud gloriosa de la presencia del Hijo de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y dejen el Espíritu Santo trabaje en ustedes, iglesia de Dios. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios en nosotros si no dejamos que el Espíritu Santo trabaje? ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios en nosotros si no entendemos lo que está hablando Dios de gloria y en gloria para su nombre? Así que sí es interesante que Pablo les diga eso. Y todo comienza por haberle dicho: dinos si realmente eres cristiano, dinos si realmente eres apóstol, ¿realmente nos amas? ¿Realmente quieres servir en la iglesia de Corinto? Así que Pablo dice todo esto para decirles: no soy yo el que necesita cartas de recomendación. Es la iglesia la que tiene que demostrar que ha sido perdonada, redimida y transformada. Quitémonos el velo y veamos, hermanos, porque cuando hacemos eso, nos damos cuenta que todos los días Dios manifiesta su gloria, su presencia. Lo invito a que un día revise el grupo que hay en Facebook, se llama Cazadores de Cielos, y se va a dar cuenta cómo Dios manifiesta su gloria en cada paisaje que aparece en los cielos. El lema de ese grupo dice, hermanos: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y tal vez suene hasta repetitivo, pero cada paisaje a mí, que miro y comparten mis hermanos, porque su mayoría son los hermanos en la partida de la iglesia, solo puedo pensar en eso otra vez. Los cielos dicen que Dios es un pacto para no destruir el mundo.
¿por qué Pablo dice, miren la gloria de Dios? Pierdan de vista ningún detalle, porque la gloria de Dios se hace presente en todo momento. Quítense de él. Quitemos los prejuicios, quitemos las quejas y démonos cuenta que Dios nos quiere usar para su gloria. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos concedes meditar en ella, escuchar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a vivir confiando en lo que está escrito aquí, lo que tu voz nos ha dado esta tarde, Señor, y poder apreciar, tener, Señor, lo glorioso que fue, Señor, el momento en que llegaste a nosotros, lo gloriosa, Señor, de tu victoria en la cruz, la gloria que hay en tu creación, solo porque tú lo has decidido. Así que ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que esté marcada por la gloria del Espíritu Santo y que podamos llevar este testimonio a toda persona que se cruce en nuestro camino, porque nuestro Dios, nuestro Salvador, es glorioso. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús.